Noticia de último minuto. Fue capturado un hombre identificado como Héctor Fabio Moreno, el cual fue sorprendido portando un arma de fuego calibre 7.56. Este sospechoso ya se encuentra a disponibilidad de las autoridades y así transcurrieron sus audiencias. Comienza la audiencia de legalización de captura. Siendo las 9 de la mañana del 9 de diciembre del 2019, la suscrita juez segundo penal municipal con función de control de garantías de Valledupar, en turno disponible en la unidad de reacción inmediata. Fungiendo como juez de control de garantías, declara abierta audiencia de solicitud de legalización de captura solicitadas por la Fiscalía dentro del proceso identificado con el Código Único de Investigación 050160209220248054, número interno 201066032. Indagación que se ha iniciado en contra del señor Héctor Fabio Moreno Montoya como presunto autor del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravados, estipulados en el artículo 365 y 366 del Código Penal. Para efectos de verificación, la asistencia se les da el uso de la palabra primeramente al delegado de la Fiscalía General de la Nación y posterior a ello a la defensa del procesado para que se presenten en la mencionada diligencia. Adelante, señor fiscal. Muy buenos días, su señoría y demás presentes en esta diligencia. Por la Fiscalía, Diego Duarte Regosés identificó con cédula de ciudadanía 1120-658-095 de Valledupar, Cesar, domiciliado en esta misma ciudad, actuando en la presente diligencia en calidad de fiscal 26 sesional y para efectos de notificación al correo electrónico fiscalía26diegoduarte.co.co. Buenos días, señoría, parte y más presente en esta audiencia. Mi nombre es Kevin Villavetaza, consuelo de ciudadanía 1003-380-392 de la ciudad de Valledupar, con tarjeta profesional de número 182815, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de defensa del procesado Héctor Fabio Moreno Montoya, para efectos de notificación física en la dirección Carrera 4, número 3324, barrio Santa Fe de esta ciudad, y notificación por correo electrónico irani.laidet08@gmail.com. Afirmo que el correo suministrado anteriormente es el que se encuentra suscrito en el CIRNA. Muchas gracias. Buenos días, su señoría, por parte de la Policía Nacional, el subteniente Daniel Orlando Orozco, identificado con cédula de ciudadanía 1006-680-678 de Valledupar, Cesar, y correo electrónico danielorozco25@gmail.com. Muchas gracias. Se le cede el uso de la palabra al procesado para que se identifique nombre, apellidos completos, número de cédula y ciudad de expedición, dirección física y número de teléfono. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Héctor Fabio Moreno Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 35-765-988 de Valledupar, Cesar. Vivo en la Manzana 4, Casa 6, Barrio Francisco Paula. Número de teléfono 300-773-4036. Okay. En consecuencia, se le da el uso de la palabra al señor fiscal para que inicie la argumentación de la legalidad de la captura. Su señoría. Con fundamento lo establecido en el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, donde se nos faculta para acudir ante el juez de control de garantías para que legalice el actuar de los funcionarios policiales, inicie la solicitud de legalización de captura en flagrancia del señor Héctor Fabio Moreno Montoya, identificado con cédula de ciudadanía número 35-765-988 de Valledupar, Cesar. Con fundamento jurídico en el artículo 301, numeral primero y segundo del Código de Procedimiento Penal. Su señoría, esta petición le leo. Disculpen, esta petición es elevada por la Fiscalía con el objetivo de que imparta la legalidad de las actuaciones de captura del señor anteriormente mencionado, que fue identificado e individualizado por la Policía Judicial el día 8 de diciembre de 2019 en la calle 16 con carrera 41 del barrio El Guabal de Valledupar, zona urbana en vía pública. Los hechos que dan sustento a la aprehensión del procesado se encuentran plasmados en el formato de Policía Judicial FPJ5, Informe de Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, que suscribió el subintendente de Policía Nacional Daniel Orozco, identificado con cédula de ciudadanía 1050-543-476 de Bogotá, Distrito Capital. Me permite, su señoría, leer los hechos tal y como son narrados en el informe anteriormente mencionado, siendo los siguientes.
El día 8 de diciembre de 2019 se encontraba de patrulla de vigilancia de Policía Nacional con el indicativo 1.1, el subintendente Daniel Orlando Orozco, identificado con cédula de ciudadanía 1050-547 476 de Bogotá, y placa número MJ 0035244, con su compañero de patrulla Efraín Ernesto Ortiz Mojica, identificado con cédula de ciudadanía 12-623-997 de Medellín, y placa policial MJ 8732.5. Siendo las 8:30 AM, se encontraban cerca de la zona rosa de la ciudad de Valledupar realizando eh, su habitual patrullaje. Cuando de repente reciben una llamada donde le informan que habían unas personas realizando disparos al aire en la calle 16 con carrera 41. Al llegar ahí, pues alguien le señaló una casa en cuyo balcón del segundo piso estaba un hombre en estado de embriaguez. El intendente le pidió que bajara y sin oponerse bajó y atendió a la patrulla en el antejardín, momento en el cual se estableció con el bolsillo derecho de su pantalón sobresalía la cacha de un arma. Fue requisado y se encontró que portaba una pistola marca Brovin calibre 7 milímetros y un proveedor para la misma con capacidad para 12 cartuchos, y uno sin percutir en la recámara, manifestando que carecía de salvoconducto, motivo por el cual fue capturado en flagrancia. De manera inmediata, siendo las 9 a.m., se le dieron a conocer los derechos que tiene como persona capturada por la comisión del presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravadas, artículos 365 y 366 del Código Penal. Seguidamente se llama a la patrulla de policía para trasladarlo hasta las instalaciones de la Fiscalía para su respectiva judicialización. Su señoría, leído los derechos del capturado, así como constan en el acta de derechos del capturado FPJ6, procedieron a diligenciar los documentos del caso, los cuales el capturado firmó con su puño y letra, informándole de igual forma sobre la captura en flagrancia. Seguidamente continuaron el traslado de la captura ante las autoridades competentes. Es de anotar que en ningún momento se le propició al capturado maltrato físico o psicológico, ni moral, y que el tiempo en captura fue puesto a disposición ante la Fiscalía 1. Captura que procedió por el punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravadas. De lo relatado anteriormente, se puede observar, señor juez, que la captura del señor Héctor Fabio Moreno Montoya, a quien se le comunicó los derechos del capturado por parte de los patrulleros Daniel Orlando Orozco y Efraín Ernesto Ortiz Mojica, se deja constancia del buen trato por parte de la Fiscalía de turno, suscribiendo igualmente que se le respetaron sus garantías constitucionales conforme lo establecido en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. La captura obedece entonces, señor juez, en situaciones de flagrancia, en una de las modalidades descritas en el artículo 301, numeral segundo y tercero del Código de Procedimiento Penal, donde se establece, me permite su señoría leer taxativamente, artículo 301, flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida y aprendida durante la comisión del delito. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Siendo así, su señoría, la Fiscalía tiene motivos fundados para inferir que el capturado presuntamente cometió la conducta investigativa que hemos reseñado como porte ilegal de armas. Esos motivos fundados están amparados en los elementos materiales probatorios. Por último, se manifiesta, señor juez, que nos encontramos dentro de las 36 horas para la presente diligencia, toda vez que el capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía. El señor procesado el día ayer, 8 de diciembre de 2019, a las 8:30 am, y siendo hoy 9:20 am de diciembre de 2019, nos encontramos dentro de las 36 horas establecidas en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, para el conocimiento del caso ante su persona como juez de control de garantía en audiencias de legalización de captura. En ese aspecto, la Fiscalía solicita imparta la legalidad de las actuaciones de aprehensión del ciudadano Héctor Fabio Moreno Montoya. No siendo más, señoría, muchísimas gracias. Ok, le cede el uso de la palabra a la defensa para que manifieste si hay oposición a la legalidad de captura. Su señoría, muchas gracias. Con todo respeto, me permito manifestar que dentro de nuestro respetable Código del Proceso Penal se establecen unas disposiciones legales que garantizan que la captura de una persona y ésta deben estar justa a los principios fundamentales como legalidad al respeto de los derechos fundamentales y debido proceso. Por lo tanto, su señoría, esta defensa no se opone a la legalización de la captura, sin embargo, solicita que se deje constancia de que el detenido fue informado de sus derechos conforme al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Muy Muchas bien. gracias. Le concedo el uso de la palabra al procesado para que dé una declaración de lo ocurrido al momento de ser capturado. Señoría, con todo respeto, pues me gustaría
manifestar que reconozco que cometí un error al haber tenido esa arma conmigo. En ningún momento fue mi intención causar un daño a nadie ni usarla para hacer algo malo. Yo me encontraba en estado de embriaguez y pues no estaba en pleno uso de mis facultades, por eso no era completamente consciente de mis actos. Fue una situación de pronto desafortunada y quiero dejar claro que no me embriagué con la intención de cometer ningún delito. Lamento de pronto mucho lo sucedido y me comprometo a volver a incurrir en una conducta de este tipo. Pido disculpas a la autoridad y solicito que se tenga en cuenta mi arrepentimiento y que no tengo antecedentes ni nada ni mala conducta. Solo pido una oportunidad para poder demostrar que no soy una persona peligrosa ni delincuente y que esto estoy dispuesto a responder conforme a la ley. Ok, le concedo el uso de la palabra al subteniente de la policía para que dé su declaración al respecto de la captura. Muchas gracias, su señoría. Bueno, el día 8 de diciembre de 2019, siendo aproximadamente las 8:30 am, me encontraba en servicio junto con mi compañero de cuadrante en la zona rosa de Valledupar realizando mis labores de patrullaje preventivo. En ese momento la central de radio nos informó sobre una persona que al parecer se encontraba realizando disparos al aire desde el balcón de su vivienda, aparentemente bajo los efectos del alcohol. De inmediato nos dirigimos al lugar. Al llegar ahí, alguien nos señaló una casa en cuyo balcón del segundo piso estaba un hombre en estado de embriaguez, donde el intendente le pidió que bajara y sin oponerse bajó y atendió a la patrulla en el antejardín, momento en el cual se estableció que en el bolsillo derecho de su pantalón sobresalía la cacha de un arma. Es el momento en el que fue requisado y se encontró que portaba un arma marca Browning calibre 7 milímetros y un proveedor para la misma con capacidad de 12 cartuchos y uno sin percutir en la recámara, manifestando que este mismo carecía de salvoconducto, motivo por el cual fue capturado en flagrancia. Verificamos el arma, la cual no tenía permiso, ni porte, ni tenencia, según la consulta realizada en la base de datos de la Policía Nacional. Posteriormente, se le informó al ciudadano el motivo de su captura por el delito de porte ilegal de arma de fuego o municiones, conforme en el artículo 365 del Código Penal, y se le dieron a conocer sus derechos del capturado, según lo establecido en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. El arma fue debidamente embalada y rotulada para su remisión a la Fiscalía General de la Nación, junto con el informe policial de los hechos y el examen de embriaguez del detenido. Finalmente, el capturado fue trasladado a las instalaciones de la URI de la Fiscalía para su respectiva judicialización. Muchísimas gracias, señoría. Procede el despacho a pronunciarse sobre la solicitud por parte del delegado fiscal que se declare la legalidad de captura del señor Héctor Fabio Moreno Montoya por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravados, establecido en el artículo 365 y 366 del Código Penal. Pues considera que hay una situación de flagrancia, artículo 301, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal. Se respetaron sus derechos fundamentales durante el procedimiento de captura. De acuerdo con el informe presentado uniformados y la intervención del fiscal, se tienen que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:30 am en el sector de Buga, donde el capturado fue sorprendido realizando disparos al aire con una arma de fuego, situación que motivó a la intervención inmediata de la patrulla del cuadrante. De la narración de los hechos se evidencia que la captura se produjo en situación de flagrancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el ciudadano fue sorprendido en el momento mismo de la comisión del delito y en poder del elemento material probatorio. El procedimiento de captura cumplió con las formalidades legales, pues al ciudadano se le informó de manera inmediata y clara el motivo de su aprehensión y los derechos que le asisten como persona capturada, según el artículo 303. Asimismo, el informe de la policía fue presentado por la Fiscalía General de la Nación dentro de los términos legales y a las personas fueron puestas a disposición de este despacho en el término no mayor a 36 horas, conforme a lo exigido por la Constitución Política en su artículo 28.
No se advierte vulneración a garantías fundamentales y ni exceso de la fuerza pública en el procedimiento, razón por la cual este despacho considera que la actuación se ajustó al derecho. Por todo esto, este despacho considera que tienen elementos para decretar la legalidad de la captura del señor Héctor Fabio Moreno Montoya. En consecuencia, al juzgado segundo penal municipal con función de control de garantía deberá resolver primero la legalidad de la captura. Esta decisión es notificada en y contra la misma proceden los recursos de la ley fiscal según recurso. Recurso, señoría. Señora defensora, ¿algún recurso? Sin recurso, señoría. Sin recursos. Sin recursos. Declaramos en firme esta decisión. Terminamos entonces esta audiencia siendo las 10 de la mañana. Sería el caso de proseguir la audiencia de formulación de imputación. A las 10 a.m. del 9 de diciembre del 2019, el suscrito juez segundo penal municipal con funciones de control de garantía de Valledupar y en turno disponible en la unidad de reacción inmediata URI, da inicio a esta audiencia que se ha solicitado de formulación de imputación dentro del proceso que se sigue con el radicado número 110016 032 25 020 24 1686. Proceso que se adelanta en contra del indiciado Héctor Fabio Moreno Montoya como presunto autor del delito de fabricación, tráfico o porte o tenencia de armas de juego o municiones agravadas. Artículos 365 y 366 de nuestro Código Penal. Para efecto de la asistencia, dejamos claro que seguimos conectados las mismas partes e intervinientes. Este juzgado va a llevar a continuación la siguiente audiencia preliminar, que también fue impetrada por parte del señor delegado de la Fiscalía, como lo es la formulación de imputación. Por tales razones, ese juzgado le va a hacer a usted, Héctor Fabio Moreno Montoya, que esta audiencia es de la más importante que se va a evacuar en este recinto judicial. En las mismas, el delegado fiscal le va a hacer a usted una imputación de unas conductas concretas por las cuales usted ha sido vinculado a esa investigación. Se permite ese despacho poner en conocimiento al señor Héctor Fabio Moreno Montoya el contenido del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que trata sobre el derecho a la defensa. Por consiguiente, este despacho le sugiere a usted que escuche con atención la lectura y que efectuará el delegado de la Fiscalía. A partir de este momento procesal, sírvase el señor fiscal darle trámite a su respectiva petición. Ahora, Muchas gracias, su señoría. Procedo a elevar mi segunda petición en lo que tiene que ver con la formulación de imputación en contra del señor Héctor Fabio Moreno Montoya, identificado con cédula de ciudadanía número 35765-988 de Valledupar, Cesar, de 37 años de edad. Género masculino, fecha de nacimiento 12 de marzo de 1987 en Valledupar, Cesar. Con característica morfológica correspondiente a cabello castaño oscuro, ojos café claro, tez clara, dos lunares arriba de la boca, mide 1,80 metros, domiciliado en esta misma ciudad, en la manzana 4, casa 6, barrio Las Palmas. Un número de contacto 323-678-9056, donde se le pueden hacer llegar notificaciones. Su señoría, la presente formulación de imputación corresponde a ser sorprendido en situación de flagrancia, así como lo descrito en el artículo 301, numeral 30 del Código de Procedimiento Penal. El señor Héctor Fabio Moreno Montoya presuntamente es responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravado, artículos 365 y 366 del Código Penal. Señor Héctor Fabio Moreno Montoya, conforme a los hechos narrados por el informe de policía judicial, usted fue aprendido en flagrancia el día 8 de diciembre de 2019 a las 8:30 am. Luego de ser sorprendido en el lugar de los hechos en la calle 16 con carrera 41 en la localidad de Zona Rosa, donde se presume que fue el autor del delito de porte ilegal de armas. Posteriormente, a ser sorprendido por los patrulleros en el balcón del segundo piso, el intendente les pidió que bajara y sin oponerse bajó y atendió a la patrulla en el antejardín, momento en el cual se estableció que en el bolsillo derecho de su pantalón sobresalía la cacha de un arma. Fue requisado y se encontró que portaba una pistola marca Browning calibre 7 milímetros y un proveedor para la misma con capacidad para 12 cartuchos y uno sin percutir en la recámara, manifestando que carecía de salvoconducto, motivo por el cual fue capturado en flagrancia.
Después se adelantaron los diferentes actos por parte de los policías de vigilancia, donde terminan finalmente con la judicialización y ustedes puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a las 9:10 a.m. del día 9 de diciembre de 2019. Por la situación descrita, encuentra la Fiscalía que por dicha circunstancia usted se encuentra inmerso en una conducta que la ley sustancial penal colombiana se encuentra escrita como un delito tipificado en el artículo 365 del Código Penal, que establece lo siguiente. Artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en su lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años, ¿verdad? Entonces, su señoría, bajo ese entendido, usted, señor Fabio Moreno Montoya, se encuentra inmerso en una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que las conductas presuntamente realizadas por su persona el día 8 de diciembre de 2019 se encuadran típicamente en el tipo penal de porte ilegal de armas. Que dicha conducta presuntamente realizada por una persona se encuadra en una circunstancia de agravación punitiva, toda vez que usted se encontraba en estado de embriaguez sin prever que podía cometer una tragedia. Es por eso, señor Héctor Fabio Moreno, que atendiendo que la imputación es un acto meramente de información donde se le pone de manifiesto al indiciado, en este caso su persona, sobre la comisión de un delito y de las posibilidades que usted tendría o las posibilidades que puede tomar conforme a lo ya manifestado y que es que usted puede acceder a los cargos. Esto quiere decir que usted estaría de acuerdo con lo manifestado por mi persona, usted también puede no aceptarlo y desarrollaría todo un procedimiento penal con las pruebas, testigos, audiencias, donde finalmente se puede dar una sentencia donde lo condene a usted por el delito anteriormente descrito donde se le absuelva. Su señoría, me disculpa un momento, qué pena, un momentico. Qué pena, su señoría. Un problema técnico aquí, pero ya retomando, continúo. Hoy públicamente ante el juez de control y garantía le informo que a partir de la fecha adquiere la calidad de imputado respecto al tipo penal de porte ilegal de armas de fuego, artículo 365 del Código Penal. Cabe resaltar, señor Héctor, que hasta este momento la Fiscalía ha recaudado los elementos materiales probatorios para determinar la materialidad, así como la responsabilidad. Contamos con una reconstrucción analítica de lo sucedido ese día y todos estos elementos materiales probatorios obran dentro de nuestra carpeta y se han considerado dentro de estos análisis que son suficientes para imputarle a usted el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravadas. Se puede inferir razonablemente que el señor Héctor Fabio Moreno Montoya es el posible autor del tipo penal que se le investiga: fabricación, tráfico, por tenencia de armas de fuego o municiones agravadas. Así, su señoría, este delegado deja fundamentada la segunda petición en lo que tiene que ver con la formulación de la imputación. Muchísimas gracias. Bueno, terminada la intervención del fiscal, si bien se trata de una comunicación y parte en aras de darle garantía al señor Moreno Montoya, se le va a conceder el uso de la palabra a su representante legal para que dé su punto de vista de la formulación e imputación por parte de la fiscalía. Gracias, su señoría. Su señoría, escuchando atentamente la exposición general de la Fiscalía, esta defensa no tiene observación alguna. Teniendo en cuenta que no hay inquietud por parte de la defensa y por parte de la fiscalía, se cumplieron con todos los presupuestos formales, materiales y jurídicos para efectuar este acto de formulación e imputación. En estos momentos se le informa al ciudadano Héctor Fabio Moreno Montoya que adquiere la calidad de imputado y en consecuencia se considera formalmente vinculado a la presente investigación. Ahora bien, al adquirir esta calidad de imputado, es deber de este despacho informarle que le asisten unos derechos que se encuentran contenidos en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Y esta norma hace referencia a que usted en plena igualdad respecto al órgano de presunción penal, función que en nuestro país ejerce la Fiscalía General de la Nación, que tiene derecho a no ser obligado a declarar de sí mismo ni a autoincriminarse, que tiene derecho a no ser obligado a declarar contra su cónyuge o con, bueno, puede estar declararse en contra suya. En fin, este juzgado de igual manera le hace saber a usted, señor Moreno Montoya, que también existen otras figuras procesales aplicables a este caso, como podría ser una precaución, que en una forma de dar
por terminar esta investigación, pero para que ello se requiere que se cumpla algunas causales previstas en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, como por ejemplo, que el hecho no existió, que la conducta es atípica, que usted no la ha cometido ese delito que la fiscalía le imputó. Este despacho judicial le va a hacer a usted, señor Moreno Montoya, unas preguntas. Si usted no entiende alguna palabra o algún término jurídico, por favor, hágalo saber para darle las explicaciones pertinentes. Al señor Moreno Montoya, si ha entendido la formulación de imputación que se ha efectuado el delegado de las fiscalías, Sí, usted ha entendido los derechos que le di a conocer en esa audiencia, sí, su señoría. usted ha sido asesorado por el abogado que lo acompaña como su defensor. Sí, su señoría. ¿Usted acepta o no la formulación de imputación? No, no los acepto, su señoría. Ese no era yo, era una voz que me hablaba desde mi interior y me dijo que hiciera eso. Además, estaba bajo los efectos del alcohol. Téngase por formalizada la imputación que se le ha realizado en esta audiencia preliminar al señor delegado de la Fiscalía, al señor Héctor Fabio Moreno Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 35765988 de Valledupar, Cesar, por la comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravadas, que la tenemos completada, contemplada en nuestro artículo 365 y 366 del Código Penal. Continuamos con la siguiente audiencia preliminar de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Queda en firme. Muy buenos días a todos los presentes, siendo hoy 9 de diciembre del año 2019 a las 8:30 y después de un receso concedido y una vez agotada la solicitud de audiencia de legalización de captura y formulación de imputación, reiniciamos la presente audiencia concentrada y damos inicio a la tercera solicitud presentada por parte de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se le concede el uso de la palabra al delegado de la Fiscalía con el fin de que exponga argumentos y sustente la tercera y última etapa de esta diligencia en lo que concierne a la imposición de medida de aseguramiento de lo que trata el artículo 306 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Por favor, proceda, señor fiscal. Muchas gracias, señoría. Y muy buenos días a todos los asistentes a esta diligencia. La Fiscalía, mediante esta audiencia, manifiesta o solicita que se le dé aplicación al artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, el cual nos habla de las medidas de aseguramiento en su numeral A, y nos dice privativas de la libertad. Solicitamos que se otorgue el presunto autor de la conducta punible del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravadas, en nuestro artículo 365 y 366 del Código Penal, al señor Héctor Fabio Moreno Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 35765988 de la ciudad de Valledupar. Se ha tenido preventivamente en establecimiento de reclusión. También sabemos que de acuerdo al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla de los requisitos para otorgar la medida de aseguramiento, nos dice que el juez de control de garantía, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decreta la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas recogidas y asegurados o de la información obtenida legalmente, se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se le investiga. A continuación expondremos las razones por las que la Fiscalía puede inferir esto razonablemente de que el autor o presunto autor puede ser en inferido razonable como el verdadero autor de esta conducta punible expuesta anteriormente. Se debe adoptar entonces, como vimos, una inferencia razonable de autoría. La Fiscalía considera que es viable arribar a ella teniendo en cuenta toda la documentación
allegada, entre ellas de las diligencias rendidas por la víctima y testigos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, que se realizan las actividades pertinentes a efectos de investigar la ocurrencia de un posible delito. La Fiscalía considera que es viable invocar el numeral tercero del artículo 300, dado que el imputado se considera un peligro para la seguridad de la sociedad. Y de igual forma, en desarrollo normativo de este numeral, el artículo 310, que dispone que debe evaluarse unos requisitos. El primero de ellos, la gravedad de la conducta. Para esto, la Fiscalía considera que estamos frente a una conducta grave en contra de la vida de varias personas. También esta fiscalía invoca el artículo 310, teniendo en cuenta que el pánico que vieron los ciudadanos cercanos al lugar de los hechos, esto en cuanto al factor subjetivo, en cuanto al factor objetivo. Traigo a colación el artículo 313 del Código del Procedimiento Penal. La procedencia de la detención preventiva, en la cual se activa el numeral 2 en los delitos de investigado de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea a 4 años, entonces tenemos, señor juez, que ambos requisitos se cumplen tanto el subjetivo como el objetivo, atendiendo a la anterior argumentación. Solicito a su señoría permiso para que corra traslado de los elementos probatorios que se han allegado en su momento, donde se presentan todas las bases documentales para inferir que el señor Héctor Montoya es el presunto en regla o autor de los delitos que se le imputa. Se corre traslado también a la defensa. Muchas gracias. En estos momentos ya quedaron sustentados los argumentos presentados por el ente acusador, así como revisados por este funcionario judicial los elementos materiales probatorios en cumplimiento de lo consignado en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004. Procedo a correr el prospecto o traslado de estos a las partes, para lo cual inicio concediendo el uso de la palabra al abogado del imputado. Por favor, doctora, continúe con su intervención. Qué pena, su señoría, doctor. Bueno, su señoría, respetuosamente solicito a usted, como es constitucional, y en el momento de tomar la decisión que en derecho corresponde, se ha tenido en cuenta la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria, conforme al artículo 307, numeral B, que también el legislador lo tipificó como una medida de aseguramiento. En este caso, en particular, estamos frente a una situación que, si bien es cierto, el artículo 199 de la ley 1098 del 2006, como lo menciona el señor fiscal, prohíbe en estos casos la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria y de cualquier beneficio. Solicito tener en cuenta la presunción de inocencia. Asimismo, el delegado de la Fiscalía mencionó el artículo 308 y 311, en el cual indica que mi predicado es un peligro para la sociedad dentro del presente proceso. Quiero manifestar que mi defendido no tiene antecedentes de ninguna índole. Por lo tanto, su señoría solicita una medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Después de escuchar los argumentos expuestos por la Fiscalía, así como de los demás sujetos procesales intervinientes, es el turno para este despacho judicial competente para esta diligencia en cabeza del suscrito funcionario en aras de entrar a resolver la viabilidad o no de la petición invocada por la Fiscalía, o en su defecto, la petición presentada por la defensa técnica del aquí procesado. En la primera medida abordaremos lo solicitado por el ente acusador en lo pertinente a que se imponga la detención preventiva en establecimiento carcelario al señor Moreno Montoya. Esto con base a lo sustentado por la Fiscalía y atendido lo expuesto en el artículo 307, literal al numeral 1 del Código del Procedimiento Penal. En segunda medida, abordaremos lo solicitado al despacho por parte de la defensa técnica en cuanto a la imposición de la medida asignada en el artículo 307, literal al numeral segundo, es decir, medida de aseguramiento en sitio de residencia o lo que conocemos como comúnmente
detención preventiva domiciliaria para determinar si procede una imposición de medida de aseguramiento tal como lo ha solicitado la Fiscalía. El legislador ha establecido una serie de situaciones o postulados que se realizarán en sede de control de garantías, en aras de determinar la viabilidad de las peticiones. En este caso, que es el primer aspecto que entraremos a analizar en el establecido en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, que habla de la inferencia razonable y la autoridad participativa sobre la conducta que se enrostra al procesado. Y es aquí donde efectivamente se evidencian unos elementos que pasamos a descubrir de la siguiente manera. La Fiscalía presentó el informe del día 9 de diciembre de 2019, emanado por la policía. Asimismo, encontramos la entrevista entregada por el señor subteniente Daniel Orlando Orozco, quien capturó al procesado, quienes además llegó al lugar de los hechos, analizando de manera completa los documentos aquí abordados, que observamos que cumplen con ese primer requisito de diferencia de autoría y participación de las conductas enrostradas al procesado. Recordamos que la inferencia razonable es una valoración como estimación de esos elementos de convicción que permiten e ilustran al juez de control de garantías que la responsabilidad de la persona puesta en consideración de la judicatura está inmersa en una conducta investigada, y de ahí, tal como lo manifestó el ente acusador, donde es evidente que son claras y se desprenden que estas declaraciones y esas entrevistas, entre las cuales son coherentes y claras, hasta el momento no arrojan manto de duda respecto a estas circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se dio la conducta punible, teniendo y contando con elementos de convicción de que los hechos acaecieron a comienzos de diciembre de 2019, lo que significa que la Fiscalía lleva un buen recaudo, a un sujeto procesal, dado que tiene abundantes pruebas, abundante material probatorio, y dicha situación ha aparecido ahora, que es a lo que se requiere por la parte del juez de garantías, a exigencia del legislador, que es que existe inferencia razonable, como ya se ha mencionado, por parte de la Fiscalía. Y esa inferencia razonable se constituye a partir de unos elementos de convicción, que estos elementos, materiales probatorios y evidencias físicas que emergen en la situación fáctica de hechos sucedidos, a estos elementos que sirven como apoyo para sustentar esta tesis. Por último, se avisora con toda claridad el requisito objetivo del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, esto en sentido de que, como ya indicó la conducta, es investigable de manera oficiosa y que su mínimo de pena supera ampliamente los 4 años de prisión, como se encuentra establecido y reglado en la norma. Pues tiene un mínimo de 150 meses de prisión. Así, las cosas consideradas para este despacho, que la pretensión invocada para la defensa no está llamada a prosperar, pues no puede este funcionario judicial, teniendo un hiperactivo legal como es el previsto en el numeral segundo del artículo 199 de la Ley 98 de 2006, acceder a su petición abogado defensor en concederle una detención preventiva en lugar de residencia señalada por el imputado, ya que no solo serán estructurados los fines constitucionales y legales, sino porque hay un imperativo legal que le enrostra al juez de garantías. Para concluir, en forma general, debo manifestar que los elementos fácticos planteados por la Fiscalía, los cuales fueron soportados con elementos materiales de prueba, dan cuenta que efectivamente se dan a cabalidad el presupuesto de imponer una medida privativa de la libertad en contra del procesado. Por tal motivo, se impone una medida de aseguramiento en centro carcelario al señor Héctor Fabio Moreno Montoya, identificado con número de cédula
765.988 de la ciudad de Valledupar, y en consecuencia se ordena expedir la correspondiente boleta de detención por intermedio del Centro de Servicios Judiciales del sistema penal acusatorio de esta ciudad, con destino a la cárcel judicial. Decisión que se notifica en estrados al señor fiscal representado por el doctor Sebastián Flores y el abogado defensor Diego Duarte Arregocés. Como quiera que no hay recursos que resolver, queda en firme esta decisión y damos por terminar la presente audiencia, siendo las 9. Damos inicio a la audiencia de formulación de acusaciones, siendo las 10 del día 10 de diciembre del 2019. El Juzgado Segundo Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Valledupar, declara abierta la audiencia de formulación de acusaciones. Dentro del proceso radicado número 11, 0016, 032, 250, 2024, 1686, siguiendo contra el señor Héctor Fabio Moreno Montoya por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravadas, especificadas en el artículo 365 y 366 del Código Penal. Verificada la existencia de las intervenientes en este despacho, deja constancia de la presencia del representante del ente acusador, de la defensa técnica del procesado y del agente del Ministerio Público. De conformidad con lo estipulado en el artículo 336 del Código del Procedimiento Penal, corresponde a la Fiscalía General de la Nación presentar ante este juez la acusación formal dentro del proceso seguido contra el ciudadano mencionado. Se concede el uso de la palabra al señor fiscal delegado. Muchas gracias a su señoría. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 336 y 337 y 339 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación procede a formular la acusación contra el ciudadano Héctor Fabio Moreno Montoya, identificado con cédula de ciudadanía número 35765988 de Valledupar, Cesar, por los siguientes hechos. El día 8 de diciembre de 2019, siendo aproximadamente las 8:30 de la mañana, en la calle 16, con carrera 41, del barrio Zona Rosa de Valledupar, el señor Héctor Fabio Moreno Montoya, en un estado de embriaguez, fue sorprendido por unidades de la Policía Nacional portando un arma de fuego tipo pistola marca Browning calibre 7 milímetros, con un proveedor de 12 cartuchos y uno en recámara, sin poseer el respectivo permiso de porte o tenencia expedido por las autoridades competentes. Su actuar se adecua al tipo penal de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones agravado, consagrado en los artículos 365 y 366 del Código Penal colombiano. En curso material homogéneo, toda vez se encontraba en una zona residencial generando riesgos para la comunidad y perturbación del orden público. La Fiscalía califica los hechos descritos como constitutivos del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravado, previsto en el artículo 365 y 366 del Código Penal, el cual sanciona con pena preventiva de la libertad de 9 a 12 años, aumentándole hasta la mitad por la agravante establecida en el numeral 6 del artículo 366 del mismo estatuto. Con fundamento en el artículo 337, la Fiscalía acusa formalmente al señor Héctor Fabio Moreno Montoya en calidad de autor, al haber desplegado directamente la conducta típica descrita en la norma penal. Procedo a sustentar, señor juez, que conforme
al artículo 339 de la ley 906, la acusación se sustenta en los siguientes elementos materiales probatorios y evidencia física. Primero, informe policial FPJ-5 suscrito por el subteniente Daniel Orlando Orozco. Segundo, acta de derecho del capturado FPJ-6. 3. Informe de balística forense expedido por el Laboratorio de Criminalística de la SIJIN. Cuarto, declaración jurada de los patrulleros actuantes. Quinto, prueba de alcoholemia practicada al imputado. Y sexto, cadena de custodia y embalaje del arma incautada. Estos elementos permiten inferir razonablemente la existencia del hecho punible y la autoría del procesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 337, numeral tercero del Código de Procedimiento Penal. En mérito de lo expuesto, la Fiscalía solicita al despacho que tenga por presentada formalmente la acusación y declare abierto el juicio oral contra el señor Héctor Fabio Moreno Montoya por el delito anteriormente señalado. Eso es todo, su señoría. Muchísimas gracias. Bueno, recibida la acusación y oída la sustancia de la Fiscalía, se concede el uso de la palabra a la defensa técnica para que manifieste lo que se estima permitente respecto al acto de acusación conforme al artículo 240 de la Ley 906 del 2004. Gracias, su señoría. Esta defensa reconoce que la acusación cumple formalmente los requisitos previstos en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, no presenta objeción formal respecto a la imputación del delito. No obstante, de que el procesado no acepta los cargos formulados por la Fiscalía, toda vez que los hechos serán convertidos en juicios conforme al derecho de defensa y contradicción que le asiste el artículo 8 y 342 del Código Procesal Penal. Asimismo, se advierte que en etapa de juicio se debatirá la responsabilidad penal del acusado, toda vez que existan circunstancias que atenúan su conducta, especialmente el estado de embriaguez incompleto, conforme el artículo 33, numeral 2 del Código Penal. Esto vos, su señoría. Listo, entonces a continuación, conforme al artículo 341 del Código del Proceso Penal, se concede el uso de la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, señoría. El Ministerio Público considera que las actuaciones formuladas por la Fiscalía cumplen con los requisitos legales establecidos en los artículos 336, 337 y 339 de la Ley 906 del 2004. Se deja en constancia que el procesado ha estado asistido por su defensora y que se presentaron las garantías del debido proceso. Por tanto, no se formula observación al acto de acusación y se solicita su admisión formal. Para continuar con la siguiente etapa. Listo, oídas las partes, este despacho procede a resolver. De acuerdo con lo establecido en el artículo 336 y 339 de la Ley 906 del 2004, el acto de acusación presentado por la Fiscalía cumple con los requisitos formales, materiales y jurídicos exigidos por la ley. En consecuencia, se tiene por formulada la acusación contra el señor Héctor Fabio Moreno Montoya por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o comunicaciones agravado, previsto en el artículo 336 y 366 del Código Penal. Se declara abierto el juicio oral ante el juzgado de conocimiento. A continuación, vamos a estar con la etapa de descubrimiento aprobatorio. De conformidad al artículo 334 del Código Procesal Penal, se concede el uso de la palabra al señor fiscal para que proceda al descubrimiento del probatorio. Gracias, su señoría. La Fiscalía pone a disposición de la defensa y del despacho el total de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que se sustentará a continuación. Entre ellos está, primero, el informe de la Policía Judicial. Segundo, el acta FPJ-6 de derechos del capturado. Tercero, informe pericial de balística. Cuarto, testimonio de los patrulleros actuantes. Quinto, cadena de custodia del arma incautada. Sexto,
informe de alcoholemia. Séptimo, entrevista a vecinos del sector donde ocurrieron los hechos. Y octavo, registro fotográfico y acta de embalaje. Se deja constancia que dichos elementos han sido puestos a disposición de la defensa en medio físico y digital, conforme al principio de igualdad de armas y lo dispuesto en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Muchísimas gracias. Su señoría, esta defensa deja constancia de haber recibido el material probatorio enunciado por la Fiscalía, sin observaciones frente al cumplimiento de las obligaciones procesales de descubrimiento. Sin embargo, se reserva el derecho de la solicitud de exclusión o inadmisión de algunas pruebas en audiencias preparatorias, conforme al artículo 346 de la Ley 906 del 2004. Gracias. Teniendo en cuenta que se surtió el acto de formulación de acusaciones y las partes han cumplido con el descubrimiento probatorio, este despacho ha sugerido declarar cerrada la audiencia de formulación de acusaciones y dos, ordenar remitir la diligencia al reparto judicial para programación de la audiencia preparatoria contra el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal. Notificada en estado, esta decisión no procede recurso alguno. Siendo las 11 del día 10 de diciembre del 2019, se da por terminada la presente diligenciada. Muy buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde del día 10 de diciembre de 2019, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar declara abierta la audiencia de preparatoria dentro del proceso seguido contra el señor Héctor Fabio Moreno Montoya, identificado con cédula de ciudadanía número 35-765-988, por el presunto delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravadas, consagrado en los artículos 365 y 366 del Código Penal. Verificada la asistencia de las partes, se deja constancia de la presencia del delegado de la Fiscalía, la defensa técnica del procesado, el representante de víctimas y el delegado del Ministerio Público. Conforme a lo dispuesto en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, esta audiencia tiene por objeto resolver sobre las solicitudes de exclusión y de admisión o rechazo de pruebas y decretar las que se practicarán en el juicio oral. Se concede el uso de la palabra al delegado del ente acusador. Adelante, señor fiscal. Muchas gracias, su señoría. En nombre de la Fiscalía General de la Nación, procedo a realizar la presentación de las pruebas que presentamos para hacer valer el juicio oral, dentro del proceso seguido con el señor Héctor Fabio Moreno. Los hechos que sustentan esta actuación son los siguientes. El día 8 de diciembre del 2019, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, en la calle 6 con carrera 41 del barrio El Guabal de Valledupar, el intendente Daniel Orozco requisó al ciudadano Héctor Fabio Moreno, encontrando en el bolsillo derecho de su pantalón una pistola Mark Browning calibre 7.65 con un cargador para 12 cartuchos y uno sin percutir en la recámara. El ciudadano manifestó no poseer salvoconducto, motivo por el cual fue capturado en flagrancia. La Fiscalía ofrece los siguientes elementos materiales para probatorio y evidenciar en la Fiscalía. Testimonio del intendente Daniel Orozco, quien realizó la requisa, informe de la Policía Judicial FPJ5 sobre la captura, información técnica de balísticas expedidas por el SIJIN, acta de derechos del capturado FPJ6 y cadena de actuaciones del armamento incautada. Por último, tenemos el certificado expedida por las autoridades competentes que acreditan la sustancia de salvoconducta. La Fiscalía considera que estas pruebas son pertinentes, conducentes y útiles para demostrar la responsabilidad penal del acusado, conforme a lo previsto en los artículos 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal. Solicitamos al despacho decretar las prácticas de dichas pruebas en el juicio oral. Seguidamente le damos el uso al abogado defensor para que se pronuncie. Muchas gracias, señoría. Esta defensa se opone parcialmente a la emisión del informe técnico de balística, por cuanto no se respetó la cadena de custodia de manera continua, ya que el informe fue recibido fuera del término establecido. A su vez, ofrecemos las siguientes pruebas en favor del procesado. Primero, testimonio del señor José Ramírez, quien presenció el momento de la detención. Segundo, informe pericial de las huellas dactilares practicado al arma,
que evidencia ausencia de rastro del acusado. Tercero, testimonios del propio Héctor Fabio Moreno, quien narra las circunstancias reales del procedimiento de policía judicial. Cuarto, solicitamos el despacho emitir estas pruebas por ser conducentes a demostrar la no tendencia de dar del alma y la falta de motivo fundado en la requisa del policía. Gracias. Seguidamente le damos el uso de la palabra al delegado del Ministerio Público. Adelante. Su señoría. Su señoría, luego de escuchar a las partes, considero que las pruebas ofrecidas cumplen los requisitos de pertinencia y conducencia establecidos por la ley. No obstante, se sugiere al despacho verificar en juicio la legalidad del procedimiento policial, al fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales del procesado. Del mismo modo, seguimos con el abogado de víctimas. Muchas gracias, su señoría. En representación de la sociedad, como víctimas colectivas, apoyamos las pruebas solicitadas por la Fiscalía, eh, ya que en tanto buscan establecer la verdad procesal y proteger el interés público frente al porte ilegal de armas. Muchísimas gracias. Escuchar las intervenciones, el despacho procede a resolver. Primero, se admiten las pruebas solicitadas por la Fiscalía por cumplir con los criterios de pertinencia y utilidad. Segundo, se admiten las pruebas ofrecidas por la defensa, en especial el testimonio de José Ramírez y el peritaje de huellas. Tercero, se rechaza la solicitud de exclusión del informe técnico de balística al no evidenciarse irregularidad sustancial en la cadena de custodia. Cuarto, se fija fecha para la audiencia de juicio oral el día 15 de enero de 2020 a las 8 a.m. en esta misma sala. La siguiente decisión queda notificada en estrados. Buenos días. Siendo las 8:30 a.m. del día 15 de enero del 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar declara abierta la audiencia de juicio oral dentro del proceso radicado número 110016032250-2024-1686, seguido contra el señor Héctor Fabio Moreno Montoya por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravados, tipificado en el artículo 365 y 366 del Código Penal. Verificada la asistencia de las partes, se deja constancia de la presencia de la Fiscalía, la Defensa, el procesado y el delegado del Ministerio Público. Concedo el uso de la palabra a la Fiscalía para que presente su teoría del caso. Por favor, señor fiscal. Muchísimas gracias, su señoría. La Fiscalía demostrará que el día 8 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 8:30 am, en la calle 16 con carrera 41 del barrio El Guabal de Valledupar, el señor Héctor Fabio Moreno Montoya, en estado de embriaguez, fue sorprendido portando un arma de fuego tipo pistola Browning calibre 7 milímetros, sin respectivo permiso. Durante el juicio escucharemos el testimonio del subintendente Daniel Orlando Orozco, quien realizó la requisa y la captura, además de las pruebas periciales en balística y los informes de cadena de custodia que corroboran el hecho. Con estos elementos, la Fiscalía demostrará que el acusado actuó de manera dolosa y puso en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Muchas gracias, señoría. Escuchado la declaración de la Fiscalía, se le concede el uso de la palabra a la defensa técnica para que se pronuncie al respecto de la teoría del caso. Muchas gracias, su señoría. Esta defensa demostrará que el señor Héctor Fabio Moreno Montoya no tenía la intención de cometer un delito, que el arma no estaba bajo su dominio efectivo y que el procedimiento policial presentó irregularidades en las cadenas de custodia. Presentaremos testimonios del ciudadano José Ramírez, quien presentó la detención, y un informe técnico de huellas que demuestren que el acusado no manipuló el arma incautada. Buscamos demostrar que no se está con certeza sobre el autoritario del hecho y por tanto corresponde un fallo absolutario. Escuchadas las intervenciones por parte del delegado de la Fiscalía y la defensa técnica, damos el uso
a la práctica de prueba. Se le concede el uso de la palabra al delegado de la Fiscalía para que presente su primer testigo. Fiscal. Señoría, por parte de la Fiscalía, eh, cabe aclarar que este delegado fiscal llamará al estrado del subintendente Daniel Orozco. Este despacho le recuerda al testigo que se encuentra bajo gravedad de juramento y por lo tanto tiene la obligación legal de decir la verdad en todo lo que manifieste. Le advierto que el falso testimonio constituye un delito consagrado en el artículo 442 del Código Penal colombiano, el cual sanciona a quien falte a la verdad en la declaración jurada ante autoridades competentes, con pena de prisión de 6 a 12 años, además de las consecuencias jurídicas que con esto le conllevan. En este caso de que se evidencie que usted incurre en falsedad o tergiversa los hechos, el despacho no podrá poner en conocimiento a la Fiscalía de la Nación los hechos para que se inicie la respectiva investigación penal. Por lo tanto, se le exhorta a declarar con veracidad, precisión y responsabilidad. ¿Jura usted decir la verdad? Sí, juro, su señoría. Damos inicio entonces pues al interrogatorio. ¿Sí me escucha, señor Daniel Orozco? Sí, señor fiscal. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas. Eh, Señor Daniel Orozco, cuéntenos, ¿qué ocurrió el 8 de diciembre de 2019? Eh, Ese día, durante un patrullaje, recibimos un reporte de disparos al aire. Al llegar al sitio, observé al señor Héctor Moreno en estado de embriaguez. Eh, Bajó del balcón de su vivienda donde se encontraba y al requisarlo le encontré en su pantalón un arma tipo pistola Browning calibre 7 milímetros con un probador de 7 cartuchos y uno sin percutir en la recámara. El ciudadano no tenía salvoconducto, por lo cual procedimos a su captura en flagrancia. Señor Daniel Orozco, ¿reconoce usted al ciudadano que fue capturado? Sí, claro, es que él estaba frente a mí. Pero le indico la pregunta nuevamente. Si usted lo viera nuevamente, ¿usted lo señalaría? ¿Es él? O sea, ¿lo reconocería de inmediato? Claro que sí, sí, señor. No más preguntas, su señoría. Le concede el uso de la palabra al defensor para que inicie el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señoría. Intendente, ¿la zona está bien iluminada al momento de la detención? Era de día, aunque con movimiento de personas. ¿Verificó personalmente la propiedad del arma? No, el arma fue embalada y enviada a la SIJIN. Entonces, usted no puede afirmar con certeza que el arma pertenece al acusado, ¿verdad? No directamente, no directamente, pero la portaba en el momento de la requisa. Su señoría, queda claro que la identificación del arma y la autoridad no se corroboran plenamente, por lo tanto, no tengo más preguntas. Señor fiscal, ¿va a hacer algún redirecto? No, su señoría. Damos paso a los alegatos finales. Señor fiscal. Su señoría. Honorables miembros del despacho. La prueba es contundente. El testimonio del intendente es coherente. La cadena de custodia está intacta y la pericia de balística confirma que el arma estaba operativa. Solicito se declare culpable el señor Héctor Fabio Moreno Montoya del delito imputado. Muchas gracias. Adelante, defensor, con su intervención. Su señoría, la fiscalía no demostró más allá de toda duda razonable que mi defendido tuviera el arma en su poder.
Solicito fallo absolutorio, dado que no existe certeza sobre el autor ni dolo en la conducta. Adelante, delegado del Ministerio Público. ¿Tiene alguna observación? Su señoría, el Ministerio Público considera que se han respetado las garantías procesales y que el despacho deberá decidir conforme a las valoraciones integrales de la prueba. Muchas gracias. Escuchados los alegatos de conclusión por parte de la Fiscalía, la Defensa y el Ministerio Público, procede este despacho a enunciar al sentido del fallo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Para proferir una sentencia condenatoria es necesaria que el juzgado alcance el pleno convencimiento sobre la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del acusado, con base en las pruebas practicadas válidamente durante el juicio oral. En este caso, las pruebas testimoniales, periciales y documentos fueron debidamente controvertidas y valoradas en conjuntos, conforme a las reglas de la sana crítica y la persuasión racional previstas en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal. El testimonio del intendente Daniel Orozco, quien participó directamente en el procedimiento de captura, resultó coherente, lógico y verosímil, sin contradicciones de fondo. Su declaración fue corroborada por el informe policial judicial FPJ-5 en el acta FPJ-6 de derechos de captura, el informe técnico de balística y la cadena de custodia del arma incautada, todos debidamente incorporados al juicio. Tales elementos permiten inferir, más allá de toda duda razonable, que el señor Héctor Fabio Moreno Montoya portaba un arma de fuego tipo pistola marca calibre 7mm sin el respectivo permiso de porte o tenencia. Conducta que se adecúa al tipo penal de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones agravadas, previsto en el artículo 365 y 366 del Código Penal. La defensa intentó desvirtuar, la responsabilidad del acusado alegando irregularidades vamos a hacer esa parte de nuevo. Sí, porque la pistola tiene una marca, no la dijiste, Pero y es que el no sé calibre cómo no es pronunciar, entonces no, por eso no la digo. Browning. Ahora, el calibre no es 7, no es Browning. 7 mm. Tú no has escuchado, oye, yo tengo una Browning en la casa, una pistola, una Browning en la casa. O sea, como si tú Oye, fueras a bro, decir lo que sea Browning, ya. pero vas a decir Browning. Di Browning. Para no decir Browning Browning. calibre 7. 7 milímetros, no 7 7 mm. milímetros, oye. No 7 mm. No, perdón, porque aquí dice 7mm y yo no sé de Es que otra pistola. vez, es Milímetros, no diste ¿no es la matemática. sigla de milímetro? Milímetros. No sé, no sabía. Otra vez. Esa partecita. SM es centímetro. Se sabe, sí sabe. Bueno, Mira, ve. Lo puede tales, decir. No, es que ahí todavía. Ah, sí, desde ahí. Deja que Dale, siga, deja que siga, deja que siga. sí, dale, desde ahí. Tales elementos. Ajá. tales elementos permiten inferir, más allá de toda duda razonable, que el señor Héctor Fabio Moreno Montoya portaba el arma de fuego tipo pistola marca Browning calibre 7mm sin el respectivo permiso de porte o tenencia. Conducta que se adecúa al tipo penal fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravado, previsto en el artículo 365 y 366 del Código Penal. La defensa intentó desvirtuar la responsabilidad del acusado alegando irregularidades de nuevo. La defensa intentó desvirtuar las responsabilidades del acusado alegando irregularidades en la cadena de custodia y ausencia de huellas en el arma. Sin embargo, no aportó prueba idónea ni suficiente para generar dudas razonables sobre la existencia del delito o la autoría. En consecuencia, este despacho alcanza la certeza racional respecto a la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del acusado, cumpliéndose los presupuestos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad exigidos por el artículo 9 del Código Penal.
La Corte Suprema de Justicia ha sostenido reiteradamente que la certeza judicial debe derivarse del conjunto armónico de las pruebas válidamente recaudadas y que al principio de indubio pro reo solo opera cuando existe una duda razonable y fundada sobre la responsabilidad. En este caso, no se advierte tal incertidumbre, pues la prueba directa y los elementos materiales probatorios son claros, coherentes y suficientes para estructurar la imputación formulada. Decisión. En mérito del expuesto, este juzgado segundo penal del circuito con función de conocimiento de Valledupar, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, declara culpable al ciudadano Héctor Fabio Moreno Montoya, identificado con cédula de ciudadanía número 35-765-998 de Valledupar, como autor responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones agravado, previsto en los artículos 365 y 366 del Código Penal. Se ordena remitir las diligencias para la programación de la audiencia de individualización de pena y sentencia, conforme con el artículo 447 de la Ley 906 del 2004. Siendo así, las 10:45 am del día 15 de enero del 2020 se da por terminada la presente audiencia de juicio oral. Muchas gracias a todos los intervinientes. Pueden retirarse. Muchas gracias, señoría.